Muchas gracias, Valky. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un gusto saludarlos a todos en esta oportunidad. Mi nombre es Walter Laplata, el director del Centro de Ilustración Republicana. Y en esta oportunidad estamos muy contentos, muy felices de poder tener con nosotros como invitado al doctor Enrique Gersi Silva, quien gentilmente nos ha conseguido esta entrevista en esta tarde. Doctor Gersi, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, es un gran placer estar con ustedes nuevamente en una invitación del CIR. Para mí es un gran honor y un gran orgullo. Los felicito por el trabajo que están haciendo, creo que es muy importante y hay que persistir. Recordando siempre la frase de Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es su vigilancia permanente, no hay otra alternativa. Es un poco lo que nos está pasando hoy día. Nos encontramos en una situación que en mi concepto es de una grave amenaza a las libertades individuales en todo el mundo, no solamente en el Perú. Es un fenómeno bastante globalizado. Si ustedes ven la situación, como consecuencia de la pandemia desatada por el ya famoso virus del COVID-19. Lo que ha ocurrido es que a consecuencia de esta pandemia, que es tal vez la primera pandemia con redes sociales. Es toda la diferencia, diría yo, respecto de otras pandemias. Es que hemos visto cómo país por país la enfermedad ha sido aprovechada como un pretexto para reducir progresiva pero persistentemente las libertades individuales en nuestro país y a nivel internacional. Esta situación es alarmante. En general, la enfermedad ha afligido a la humanidad muchas veces. La última gran pandemia ocurre exactamente casi un siglo antes a la aparición del COVID-19. Ustedes recordarán, hacia el término de la Primera Guerra Mundial, en 1918, la famosa pandemia de la fiebre española, injustamente denominada española, porque en realidad la pandemia estalla en los Estados Unidos, más bien en los estados del centro de Estados Unidos. Y como había censura militar como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, fueron solamente los periódicos españoles los que comenzaron a informar. España era neutral, no participó de la Primera Guerra Mundial, y comenzaron a informar en el mundo acerca de la existencia de una epidemia de características desconocidas semejante a la antigua peste negra. Y como consecuencia de esto, paradójicamente, la prensa comenzó a llamarle gripe española a la enfermedad, a una enfermedad que no se había originado en España y que no era causada por ningún virus español, sino que había tenido un origen norteamericano, ¿no? Una de las paradojas de la enfermedad. En este caso, como sabemos, el virus ha tenido un origen chino. Se discuten, no quiero entrar a teorías conspiracionistas ni nada por el estilo, pero se discute cuál es su origen, si en realidad fue simplemente un leak, una falla de seguridad y en el laboratorio microbiológico de Wuhan este virus se escapó, ¿no es cierto? O si fue soltado deliberadamente. En realidad, esto nos enteraremos seguramente por los historiadores en un futuro cuál fue el origen de esta enfermedad. El hecho concreto es que haya sido una falla de seguridad casual o haya sido una guerra de baja intensidad, como algunos conspiracionistas sostienen. El hecho concreto es que se ha producido en el mundo una pandemia. Una pandemia de características complejas, porque médicamente da la impresión de ser una enfermedad bastante menos grave que otras, ya endémicas en países como el Perú, y me refiero específicamente al dengue, bastante menos grave que el ébola, pero aún así ha merecido la atención internacional, el pánico internacional y la atención preferente por parte del gobierno o de los gobiernos en todas partes del mundo.
Se trata pues de una pandemia que de alguna manera es una especie de paradoja, ¿no? Porque es un virus viralizado por las redes sociales. Si hubiera habido redes sociales en tiempos de la fiebre española, no sabemos cuál hubiera sido el resultado, porque eso era mucho más letal que el COVID-19. De hecho, la tasa de mortalidad del COVID, con todo el respeto por las personas que lo padecen, no es una tasa específicamente alta por comparación, como les decía, con enfermedades como el dengue o como el ébola, que son particularmente más graves y más mortíferas. ¿Por qué ha reaccionado de esa manera el Estado internacionalmente? Porque ha encontrado, yo creo, ideológicamente un sector de la clase política, básicamente la izquierda, un pretexto para justificar el intervencionismo en todas las áreas de la vida privada. La pandemia ha terminado siendo el mejor instrumento para tomar el poder, amenazando las libertades democráticas. Hablaremos internacionalmente y luego nos detendremos un poquito en el Perú. Lo primero que ha sucedido es que los estados afligidos por las pandemias han eliminado algunos derechos fundamentales. Las cuarentenas indiscriminadas han eliminado derechos fundamentales a la libre circulación, el derecho al trabajo se ha visto afectado con los confinamientos establecidos por muchos gobiernos, encerrando a los sanos cuando cualquier cuarentena médica debe entenderse como aquella que encierra a los enfermos. Pero en esta nueva teoría generada a raíz del COVID-19, las cuarentenas que se están imponiendo internacionalmente van dirigidas a encerrar a los sanos, paradójicamente, y no a los enfermos. Y en segundo lugar, porque además de afectar derechos individuales como los indicados, derecho a la libertad, a la libre circulación, el derecho al trabajo, es el pretexto para la estatización acelerada de las actividades económicas. ¿Por qué? Porque el confinamiento obligatorio produce la quiebra del aparato productivo y las personas comienzan a depender de la dádiva, de la limosna o del subsidio estatal. Y terminan las empresas quebrando, no pudiendo cumplir con sus obligaciones tributarias, no pudiendo cumplir con sus obligaciones sociales y no pudiendo cumplir con sus obligaciones comerciales, como consecuencia no de la enfermedad, sino de las medidas restrictivas supuestamente adoptadas para combatir contra la enfermedad. Esto produce, en mi concepto, una gravísima amenaza a la sociedad libre, porque afecta al derecho a la libertad personal y afecta los derechos económicos de personas y empresas. Esto fue previsto por un gran intelectual liberal en los años 70, el psiquiatra húngaro liberal Thomas Szasz, tal vez uno de los intelectuales más preclaros del mundo liberal y del cual he tenido oportunidad de leer y de conocer en una conferencia personal a la que asistí en Estados Unidos, pronunciada por Szasz. Lamentablemente Szasz nunca vino al Perú, hubiera sido muy interesante traerlo. No tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero sus trabajos son sumamente importantes, donde él analiza básicamente el concepto de enfermedad mental y la utilización de la enfermedad mental como un pretexto para suprimir la libertad. Un concepto esencial dentro de las ideas del profesor Szasz es lo que él denomina el estado terapéutico. Szasz denuncia, él era médico, psiquiatra, que los médicos lo único que saben hacer con un enfermo es encerrarlo. Es lo único que saben hacer, ¿no? Una persona que contrae una enfermedad recibe como tratamiento médico único el encierro. Eso es lo que hacen la medicina, lo que ha hecho la medicina a través de los tiempos. Las cárceles para los enfermos se llaman hospitales.
clínicas, centros de salud. Pero eso es lo que hace un médico. Una persona enferma es encerrada inmediatamente. Mi padre era psiquiatra también, así que conozco estas historias desde pequeño. La medicina se basa en privar de la libertad a las personas, en muchas veces de manera absolutamente injustificada y en base a prejuicios claramente ideológicos. En este caso, la izquierda, marxista, socialista, en Perú podríamos denominar caviar, y no solamente caviar, la izquierda en su conjunto, desprovista de argumentos filosóficos y económicos, porque simplemente todos los modelos propuestos por ellos fracasaron, ha encontrado en la pandemia una magnífica oportunidad para pasar a la contraofensiva, de una forma muy dañina. Cada una de las políticas del Estado terapéutico llevan al totalitarismo. Son políticas autoritarias que no pretenden combatir ninguna enfermedad, que lo que quieren es combatir la libertad. Y no deben ser aceptadas porque son, en realidad, triquiñuelas ideológicas que no tienen ningún contenido sanitario. Cuando escuchamos experiencias exitosas de, por ejemplo, la lucha contra esta pandemia, veremos que no hay por qué renunciar a las libertades para que funcionen. Asia ha sido muy exitosa. Taiwán, Corea, Nueva Zelanda han sido muy exitosos. Suiza, a diferencia del resto de Europa, porque no han privado de la libertad a nadie y han utilizado la tecnología, apps en los celulares, pruebas PCR por decenas de miles cotidianamente para detectar a las personas enfermas y si hay que declarar en cuarentena a alguien, declarar en cuarentena al enfermo y no al sano. De tal manera que con una mínima afectación a las libertades individuales maximizan la protección sanitaria frente al contagio, a la espera de una cura o a la espera de una vacuna, ampliamente discutidas en ambos casos. Una característica singular de esta lucha es que, además de privar de las libertades individuales a las personas con las cuarentenas y de estatizar los aparatos productivos a través de estos programas de subsidio o de apoyo social, que en realidad son expropiaciones indirectas encubiertas, una característica fundamental, digo, es que además ha consistido en excluir al sector privado en la lucha contra la pandemia. Si examinamos lo que está pasando en el mundo, claro, las grandes farmacéuticas nadie las tocó, pero no hacen negocios con los particulares, solo hacen negocios con los estados. Y están, nadie sabe muy bien cómo, fabricando vacunas o supuestas vacunas, estudiando tratamientos, supuestos remedios, pero que no se encuentran al alcance de la gente ni de los inversionistas privados, sino que son manejadas directamente con los estados. Con lo cual, por ejemplo, en el caso peruano esto ha llegado a niveles dramáticos, se excluye la participación de los empresarios privados que podría ser decisiva en ayudar a aliviar los efectos de la pandemia. En el Perú nos encontramos en realidad en una situación dramática, al fondo de la cola en el tratamiento de la enfermedad, porque el gobierno, por supuesto, que es incapaz de hacer cualquier cosa, es absolutamente incapaz de proveer de oxígeno a los hospitales, de camas UCI a los hospitales, ¿no es cierto?, de pruebas PCR y ni siquiera de comprar una vacuna. ¿Pero qué hace el gobierno? Cuando un particular, cuando un grupo, cuando una empresa, cuando una iglesia, cuando una ONG ha tratado de ayudar, de contribuir en la lucha con la pandemia, tampoco lo han dejado. Esta mañana escuchaba con asombro que el rector de la Universidad de San Marcos decía que San Marcos estaba en capacidad de construir, administrar y tener operativo un hospital en San Juan de Lurigancho, en un terreno de su propiedad, en un plazo máximo de 90 días. Todo con recursos sanmarquinos, con profesores sanmarquinos y con alumnos sanmarquinos para ayudar al pueblo. Y que el MINSA no los autorizaba. Pero de locos.
Es decir, ni siquiera se permitía al sector privado participar, ya en este caso sin fines de lucro, como una universidad estatal, ¿no? En este caso ni siquiera privada, una universidad estatal que pudiera contribuir de alguna manera en la lucha contra la pandemia. Nos encontramos pues en una circunstancia sumamente compleja. Yo creo que se está construyendo un neoautoritarismo en base a esta situación. Y es un neoautoritarismo sumamente peligroso porque amenaza la libertad en todos los terrenos, ¿no? Ahora no dejan salir de su casa, le ponen un horario, multas, amenaza de prisión, no lo dejan trabajar, ¿no? Solamente se pueden hacer determinadas cosas, lo que yo quiero, ¿no es cierto? Y el Estado, que es absolutamente incapaz de planificar en tiempos normales, es aún más absolutamente incapaz de planificar en tiempos de emergencia. El Estado, que es absolutamente incapaz de proveer de servicios esenciales a su población, en el Perú ni agua potable tenemos en la mayoría de los pueblos de nuestro país, y ciudades y capitales, ¿no es cierto? ¿Va a proveer de oxígeno? No, pues, es claramente una visión estatizante, lo que llamaba SAS, el Estado terapéutico, con el pretexto de la medicina, de hacer un trabajo terapéutico para curar la pandemia, enfrentar la pandemia, en realidad se está construyendo un Estado autoritario, un neoautoritarismo que priva a los peruanos de su libertad. Entonces, esto tenemos que denunciarlo, tenemos que resistirlo y tenemos que pasar a la acción inmediatamente, porque claramente constituye una amenaza y una privación de nuestros derechos fundamentales. En el Perú han habido muchas epidemias. Si examinamos nuestra historia desde que llegan los españoles, la historia del Perú ha estado tachoneada de muertes provocadas por epidemias. La sola llegada de los españoles diezmó al imperio incaico, porque trajo enfermedades que no existían en el Nuevo Mundo. No solamente afectaron a los seres humanos, también afectaron al mundo animal. La viruela devastó la población del imperio, pero las enfermedades traídas por el ganado vacuno y ovino diezmaron a la población de auquénidos y a los animales autóctonos de nuestro país. Entonces, el inicio de nuestra historia, de nuestra incorporación como pueblo histórico al mundo, fue una epidemia. La historia del Perú se puede trazar a través de epidemias. En el virreinato hubo muchas epidemias, no solamente de viruela, que fue recurrente, de otras enfermedades, el tabardillo, que es el sarampión, una enfermedad que en su época mataba a la gente, la rubiola, la varicela, que hoy día no matan a una persona, son mucho menos letales, en esa época mataban a la gente permanentemente. Toda nuestra historia ha estado llena de problemas sanitarios. No es la primera vez que ocurre, pero sí es la primera vez que se utiliza una epidemia ideológicamente para privar de la libertad a los peruanos. Y eso es simplemente una fase superior dentro de la lucha por la libertad. Yo temo, lo digo con sinceridad a todos ustedes, queridos amigos, que esta cuarentena que empieza el domingo haya sido declarada únicamente como parte de un plan dirigido a frustrar la realización de las elecciones de abril, porque la izquierda se ha dado cuenta de que felizmente no ganará en esas elecciones. Entonces prefieren que no haya elecciones con grave violación de nuestro sistema constitucional y legal, a arriesgar perder el poder que tomaron por asalto utilizando las redes sociales y con las marchas de noviembre pasado, cuando fue depuesto el presidente Merino y llegó al poder Francisco Sagasti. Eso fue un asalto al poder, fue un golpe de Estado encubierto que ahora pretende perpetuarse utilizando la historia del COVID, ¿no es cierto?, como un mecanismo para aterrorizar a la población y tenerla en sus manos. Primero la privan de su libertad y luego la empobrecen para de esa manera tomar el control del país. Es el Estado terapéutico una fase superior del concepto leninista del Estado antiimperialista.
Este Estado, que se construye en base al temor y al terror, con pretextos médicos, debe ser denunciado activamente por todos nosotros. Eso es cuanto yo les quería decir esta tarde y sé que tenemos un tiempo limitado, no quiero extenderme innecesariamente, pero quedo a su disposición si hubiera otras preguntas que llevar a cabo. Muchas gracias por los minutos dedicados, doctor, por esa síntesis que nos ha dado. La intención de esta nosotros, como en el Centro de Ilustración Republicana, hemos acostumbrado a nuestros seguidores a convocar conferencias. En esta oportunidad queríamos tener una parte un poco más dinámica de preguntas que yo le pueda hacer a usted y poder conversar un poco. Aquí nos auspician pues el Foro Liberal Iqueño, Construyendo Libertad, República Liberal, IPL, Centro de Investigación y Estudios Legales, el Círculo de Estudios, Ludwig Mises y Atlas Network. Por lo tanto, hemos estado analizando el asunto. Muchas personas en el diario nos dicen que pues, el presidente Sagasti, al ver que simplemente los contagios no bajan, sino por el contrario siguen subiendo, pues simplemente no tenía de otra que volver a encerrar a la gente, ¿verdad? Y de que si es que esto no se hacía o si no se hace, pues la pandemia va a seguir aumentando y van a seguir muriendo las personas, y es por eso que tal vez no hay otra opción que una cuarentena estricta como se hizo el año pasado. ¿Qué opinión le merece esa lectura de los acontecimientos, ¿no? Como si el presidente fuera el que está tratando de protegernos? Sí, bueno, la cuarentena el año pasado no sirvió para absolutamente nada, ¿no? Las cuarentenas, por lo general, no tienen un sentido práctico cuando son dirigidas a la población sana. Lo único que provocan son aglomeraciones de gente en los centros de abastos, en los hospitales, en los medios de transporte, tal como vimos el año pasado y tal como ha estado ocurriendo en los últimos 2 días. No hay estadísticas, pero estoy seguro, les garantizo, que el contagio en los últimos 2 días debe haberse duplicado con el solo anuncio de la cuarentena. Porque la gente se aterroriza y hace cosas absurdas, como ir a los supermercados a comprar papel higiénico. No hay papel higiénico. Hoy día los noticieros anunciaron que en Lima se había agotado el papel higiénico, ¿no? Cosa totalmente ridícula, porque no tiene absolutamente ninguna relación con el COVID-19. Esa compra compulsiva de papel higiénico es solamente consecuencia del terror. Recordemos lo que decía Goebbels, el famoso ministro de propaganda del Tercer Reich, ¿no? Miente, miente, que algo queda. Bueno, es exactamente lo que están haciendo. La cuarentena fracasó el año pasado por un hecho fundamental. En un país donde tienes 80% de informalidad, no es posible una cuarentena. ¿Por qué? Porque los informales que viven en su mayoría en la pobreza no tienen medios de subsistencia, ni siquiera tienen refrigeradoras. En el Arenal no hay refrigeradora. El informal es una persona que vive el día, gana en el día y con lo que gana come el pescado que compra en el mercado, la carne que compra en el mercado, el pollo que compra en el mercado para darle de comer a sus hijos, no lo puede guardar. Entonces es absolutamente inverosímil suponer que uno puede encerrar a una población, por ejemplo en Lima, de 10 millones de habitantes, donde el 80% son informales, ¿no es cierto?, sin consecuencias. Lo que va a pasar es lo que ya pasó el año pasado, que sencillamente no acatan la cuarentena. Además, la reacción popular ha sido muy negativa. Los escaneos de las redes sociales revelan 1 billón de interacciones en contra solamente en 48 horas. Entonces, solo por la Big Data, el gobierno se ha dado cuenta de que es absolutamente inviable y que su cuarentena fracasará. Entonces, ha comenzado a retroceder. Y hemos visto el día de hoy cosas absurdas, como un listado de las actividades permitidas. Y resulta que está permitido todo. Pues no es cuarentena, pues ya retrocedieron. Deberían sincerar la situación y hacer una medida inteligente, como hicieron los taiwaneses, los coreanos, los suizos. No, no es nada especial, los neozelandeses. La cuarentena es del enfermo. Lo que tienes que hacer es comprar pruebas PCR. Ha pasado un año, ¿eh?
y no hay ni oxígeno, ni pruebas moleculares, las PCRs, ni camas UCI, ni vacunas. ¿Qué hicieron en un año? Absolutamente nada. Eso es negligencia criminal. Yo he sostenido que hay crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en el Perú. Se está condenando a muerte a los peruanos que mueren asfixiados en los pasillos de los centros de salud. Eso es inaceptable en un Estado democrático y deberá en su momento, ¿no es cierto? Porque ahora ellos están en el poder, pero en su momento deberá ser justiciado. El Ministerio Público, el Poder Judicial, van a tener que juzgar a la gente responsable de este genocidio. La gente no va a acatar pues algo que es su condena a muerte, ¿no? Si uno pone a un ser humano, un padre de familia, una madre de familia, en la disyuntiva entre tener que escoger entre la enfermedad y el hambre, va a escoger la enfermedad. El riesgo de la enfermedad siempre es un riesgo, ¿no? La gente tiene que salir a comer para darle comer a sus hijos, a su familia. Es profundamente insensible la política del gobierno. Carece de legitimidad política. El pueblo no quiere eso. Y basta, hay medidas mucho menos gravosas a la libertad y más inteligentes, como la utilización de las pruebas PCR para detectar a personas infectadas y cuarentenear, o si existe el verbo, aplicar la cuarentena, a la gente que está enferma, pues no a la gente que está sana. Eso produce un mínimo efecto. Por supuesto, dejando al sector privado que participe. ¿Cuál es el problema con que el sector privado ayude en la lucha contra la cuarentena? Es absolutamente indispensable que se devuelva la responsabilidad a las personas. El Estado no puede pretender decidir por cada individuo. La decisión es individual y las personas tienen que actuar responsablemente como consecuencia de su decisión individual. Y si cometen errores, por supuesto, ser responsables por ellos. Pero no se puede destruir un país, ni se puede privar de su libertad a un país impunemente, como está ocurriendo en el Perú. Doctor, usted mencionó hace unos minutos que usted ve como una estrategia política el usar estas cuarentenas como pretexto para en abril próximo sabotear las elecciones o impedir que se produzcan estas elecciones y que la izquierda no salga del poder porque saben que no van a ganar. ¿En qué se sustenta esa lectura política, ese sustento que usted ve para ello? Bueno, en la desesperación que tiene la izquierda porque no hay elecciones. Tú escuchas que todos los voceros de la izquierda apoyan la suspensión de las elecciones. Desde Vizcarra, que ahora es el nuevo izquierdista, hasta Guzmán, ¿no es cierto? Verónica Mendoza, todo el mundo habla de la suspensión de las elecciones. El único que dice que no, porque sabe que si apoya la suspensión lo vacan, es Francisco Sagasti, porque tiene muy en claro el contenido del artículo 117 de la Constitución, que dice que un presidente puede ser acusado constitucionalmente si impide las elecciones, de manera que Sagasti no quiere correr ese riesgo. Pero está muy claro que la izquierda está convencida que este proceso electoral no le va a ser favorable. Y eso tiene una explicación adicional. Según las informaciones, y estas son informaciones que no son públicas, que se conocen a través de la gente que está haciendo estudios de Big Data, que es el escaneo de redes sociales, se está produciendo una circunstancia bastante singular. En primer lugar, el fujimorismo sigue igual de fuerte, no pasó nada con el fujimorismo, es muy posible que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta, y solo queda un cupo. Pero ese cupo, que todos lo querían, que la izquierda lo quería para sí, que había varios campeones, desde Forsyth, en el rosado más light, hasta el cura Arana en el rojo más intenso, ¿no es cierto? Ellos querían ser el segundo, ¿no? Entrar con Keiko y ganarle a Keiko en la segunda vuelta. Resulta que ninguno va a entrar, Lescano. Acción Popular resulta que está teniendo un resultado electoral, según las informaciones disponibles, no en las encuestas, sino en los escaneos de redes sociales, a través del Big Data, como les digo, que es la nueva política. Las encuestas ya es tecnología política del siglo pasado. Hoy día se trabaja en base al Big Data. Revelan que lo que está pasando es que en el sur, que era el bastión de la izquierda, gana Acción Popular. Eso produce varias consecuencias. En primer lugar, que Acción Popular no está muerta.
la izquierda pensó que al deponer a Merino, mataban a Acción Popular, que ha sido siempre el gran enemigo de la izquierda. Y no es así. La Lampa es el teflón, ¿no? No le pasó nada, no se le pegó nada, no tiene ninguna adherencia. Inclusive Acción Popular va primero en las listas pues, parlamentarias, le ganan al fujimorismo. Pero este triunfo del Lescano en el sur tiene un origen muy simple. El hecho de que Lescano es puneño y que la población de origen puneño, de origen aymara, constituye la mayoría de la población en el sur del Perú. No solo en Puno, como es obvio, sino también en Tacna, en Moquegua, en Arequipa y en buena parte de Cusco. De manera que lo que era el baluarte de la izquierda, lo perdieron. Lescano tiene ciertamente un discurso izquierdista. En algunos casos yo diría que hasta más izquierdista que Verónica Mendoza. Ciertamente mucho más izquierdista que el señor Forsyth y que el señor Guzmán. Pero Lescano sería el dark horse, como llaman los americanos, el caballo negro, la sorpresa en esta elección. Nadie lo vio venir y apareció Acción Popular intacta con una candidatura de izquierda. Grave error de Raúl Díaz Canseco y de Alfredo Barnechea, pensar que Acción Popular estaba muerta. Lescano confió en su partido. La Lampa es una gran marca, es como un Ford, no les hace absolutamente nada lo que pueda ocurrir en la historia. Ford sigue siendo Ford, la Lampa sigue siendo la Lampa, y aparentemente hasta hoy lo que está pasando es eso. Eso que ha producido terror en el gobierno, terror en los morados, terror en la izquierda, porque resulta que depusieron a Merino para ponerse ellos ahorita, pero en abril se van, porque podría regresar Lescano. Lescano le gana en la segunda vuelta sin duda a Keiko Fujimori. Entonces, no gobernarían ellos en absoluto, un cuarto gobierno de Acción. Pero pueden pasar muchas cosas. Lescano tiene un discurso muy izquierdista, está casado con una ciudadana chilena, lo que puede ser un problema en una segunda vuelta, y tuvo algunas acusaciones con problemas personales que lo afectaron en su momento, que podrían eventualmente en la campaña revivir como consecuencia del enfrentamiento con sus rivales políticos. Pero la elección no es la que pensó la izquierda, es una elección completamente distinta, se les complicó. Además, en Lima dejó de ser de derecha hace años. El Partido Morado es el nuevo PPC, Lima es caviar, no nos engañemos. ¿Qué está pasando en Lima? También por Big Data se sabe que está pasando algo complicadísimo para la izquierda. Se está produciendo el voto cruzado. Los sectores caviares de izquierda, los progresistas, están votando Guzmán presidente, Vizcarra Congreso. ¿Qué produce eso? Dos consecuencias. La primera, Guzmán se queda sin bancada, porque el Partido Morado solo tiene representación limeña. Entonces, si Guzmán, los morados pierden bancada, aunque ganara muy remoto Guzmán en una elección, no tendría bancada, sería un rehén de tercero, con lo cual lo podrían vacar el primer día de su gobierno. En segundo lugar, si bien Vizcarra puede ganar las elecciones en Lima, a nivel parlamentario, está muy alto, la preferencia popular inexplicablemente, no saca el 5% a nivel nacional. Somos Perú no supera la valla. Lo que significa que no saldría elegido, no obstante ganar. Puede ganar por mucho. Recordemos la última elección en la que Alberto Bengolea y Mauricio Mulder, uno del PPC, el otro del APRA, llegaron a sacar casi 1 millón de votos en Lima y no salieron elegidos por el absurdo sistema de la valla que en realidad hace que lleguen al Parlamento gente que carece de representación y priva del derecho a ser parlamentario a gente que tiene una gran representación política. Entonces, eso es una complicación adicional que no le gusta a la izquierda. Entonces, ¿qué quieren? Aterrorizarnos, ¿no es cierto? Encarcelarnos, meternos en nuestras casas y empobrecernos, quebrarnos, destruir a las empresas, que nadie pueda pagar sueldo, que nadie pueda pagar impuestos, que nadie pueda pagar sus obligaciones con los bancos. ¿Para qué? Para que, como dice Tulio Loza, papá gobierno, ¿no es cierto?, nos tenga en sus manos y de esa manera pueda imponer su voluntad. Entonces, el gran peligro de toda esta creación del Estado terapéutico es impedir el desarrollo del proceso electoral y frustrar las elecciones de abril. De manera que los grupos
conscientes de esta situación, como es en sí, somos nosotros, tenemos que estar activa y profundamente comprometidos en denunciar esa situación y oponernos a cualquier violación del calendario electoral. No sé si tienes otra pregunta. Sí, justamente sobre lo último que acaba de usted decir, para cerrar su respuesta anterior. Se han convocado por redes sociales marchas contra la cuarentena. Muchas personas en redes están diciendo de que hay que oponerse a ella. Incluso algunos hablan de acciones hasta legales. ¿Cuál sería su lectura? ¿Qué podría hacer la población contra estas medidas para que no pase ese escenario que usted ha descrito? Bueno, en un Estado democrático hay distintas acciones que son válidas y legítimas trincheras de combate. Ciertamente es posible, hay muchos grupos y colectivos que están pensando poner acciones de amparo para ir en contra de la cuarentena. Yo creo que son acciones de amparo justificadas, ese es un camino legítimo, es un camino pacífico, es un camino constitucional y me parece un camino correcto. Poner a consideración del jueces, si estas medidas son o no constitucionales. También la protesta a través de las redes sociales. Sé, como les comentaba, que ha habido un millón de millones, un billón de interacciones en las últimas 48 horas en contra de la cuarentena en las redes sociales. Eso es mucho, ¿no? Y eso puede hacer retroceder a un gobierno, sobre todo un gobierno que gobierna escaneando las redes sociales. Los gobiernos antiguos, de la UN, de Alan García, el mismo Fujimori, hacían encuestas y los acusaban sus enemigos de gobernar para las encuestas, ¿no? Hoy día ya no se hacen encuestas, las encuestas no sirven para nada. Lo que se hace es escaneo de redes sociales, la forma moderna de hacer política. Si un gobierno ve que hay una resistencia tan alta, lo que va a hacer el gobierno es retroceder, porque no se debe enfrentar al pueblo. Pues, estaría incitando la desobediencia. En la práctica, lo que va a ocurrir es que el 80% del Perú, 8 de cada 10 peruanos que son informales, no van a poder cumplir, aunque quieran, la cuarentena. Y el gobierno no los va a poder reprimir, porque sencillamente esa gente tiene que salir a la calle para trabajar y comer. Y eso no se lo va a impedir nadie. El policía también pertenece al pueblo. El soldado también pertenece al pueblo. El oficial también pertenece al pueblo. Su padre, su madre probablemente tienen un puesto en el mercado. Entonces, eso no se puede reprimir. Las marchas y las protestas populares son ya un tema más polémico, ya corresponde al criterio y a la responsabilidad individual. Las marchas, recordemos, las marchas de noviembre, hubo un médico responsable, ¿no es cierto?, que dijo que las marchas no contagiaban, y ya hemos visto que eso no es verdad, de manera que ahí hay que actuar con responsabilidad y con criterio. Pero en una sociedad democrática puede suceder que una inmensa parte de la población decida protestar contra una medida lesiva de sus derechos. Yo creo que este gobierno va a retroceder. Este no es un gobierno valiente, es un gobierno que retrocede, ha retrocedido varias veces. Y yo me atrevería a decir que está retrocediendo. Así que lo previsible de aquí a domingo probablemente va a ser que haya todo un cambio, que la cuarentena en realidad termine no siendo una cuarentena de verdad. Tal vez un toque de queda más que una cuarentena, porque no veo además ninguna forma ni ninguna capacidad del Estado para manejar lo que pretende. Ni siquiera pueden manejar su propio presupuesto. El Ministerio de Salud, en lo que fue el ejercicio 2020, solo gastó el 47% de su presupuesto. Y todo en gasto corriente. Es decir, son tan incapaces que ni siquiera pudieron gastar el 100% del dinero que ya les habían asignado. Gastaron menos de la mitad. Cuando el Perú se muere, se ahoga, estos señores, que además no quieren que los privados participen, quieren que la gente esté encerrada, que nadie trabaje, ¿no es cierto?, que seamos un régimen policíaco, estos señores del Ministerio de Salud, que donde esté enquistada la ideología, ¿no?, han sido incapaces de gastar hasta su presupuesto. Si tenían el dinero asignado, lo han devuelto. Solo han gastado, han ejecutado el 47% de su presupuesto. Eso es criminal. Hay una negligencia criminal inaceptable de un Estado de Derecho. Hay que identificar a los responsables.
que han sido incapaces de gastar el dinero que por último ya les había dado el presupuesto general de la República. ¿Por qué no lo usaron para aliviar los males de la gente? ¿No es cierto? ¿Y qué le echan la culpa a la gente? ¿La culpa es de la gente? La culpa es de los burócratas, que son absolutamente incapaces de hacer su trabajo y no por eso van a encerrar y privar de su libertad a los ciudadanos. Por eso yo creo en una activa resistencia canalizada a través de los mecanismos legales. Me parece muy bien que se interpongan acciones de amparo y ojalá que muy pronto haya algún juez constitucionalista, democrático, que ponga fin a toda esta arbitrariedad. Ya en Alemania, en diversos estados alemanes, se han declarado inconstitucionales las cuarentenas indiscriminadas. Ya en Colombia se han declarado inconstitucionales las cuarentenas indiscriminadas. Ya en los Países Bajos, Holanda, inclusive con marchas populares, se ha declarado inconstitucional las cuarentenas indiscriminadas. Yo esperaría que en el Perú sucediera lo mismo. Doctor, ¿considera usted que se puede responsabilizar penalmente, como usted ha sostenido, a los funcionarios del gobierno anterior de Martín Vizcarra y ahora los del gobierno de Sagasti por crímenes de lesa humanidad, o por qué delito se le podría imputar justamente por estar en estado de emergencia y haber suspendido las libertades? ¿Podrían ellos asumir la responsabilidad total por lo que está pasando? Yo creo que sí, porque desde el momento en el cual un presidente declara estado de emergencia, asume la responsabilidad total por lo que pasa en el país. Y en segundo lugar, claramente en el gobierno de Vizcarra como en este gobierno, hay por lo menos una negligencia criminal que está haciendo que los peruanos mueran ahogados sin ninguna ayuda por parte de nadie. Le impiden a los privados participar y ellos no hacen nada. No puede ser posible que en un año hayan sido incapaces de poner una planta de oxígeno en cada pueblo del Perú. La planta de oxígeno vale $50.000. Además se hace en el Perú. La gente de Senati dijo que podía hacer plantas de oxígeno en todos los hospitales y en todos los centros de salud. Los privados, los mineros, todos tienen plantas de oxígeno. Las minas dijeron, prestamos las plantas de oxígeno, regalamos las plantas de oxígeno que tenemos a los pueblos. No quiso el gobierno. Eso Vizcarra tiene que ese señor Zamora, que era un ideólogo, no, él no estaba buscando curar la enfermedad, él estaba buscando difundir una ideología. Bueno, hay una responsabilidad. Espero que el Ministerio Público haga las investigaciones. Ahora, en el gobierno del señor Sagasti, la señora Massetti, que siempre ha estado metida en el asunto, porque estuvo primero en el comando COVID y luego ministro de Salud, intermitentemente, no se quiere lavar las manos, con ella no es, pero sí ha sido responsable de todo esto. Han sido incapaces hasta de comprar las vacunas. Eso es una ridiculez. En Colombia han comprado vacunas, en Brasil no solo las compran, las fabrican, ¿no es cierto? En Chile han comprado vacunas, en Ecuador han comprado, Perú no, no. Dicen que hay una vacuna china que nadie ha visto. Es decir, compraron las peores y las más caras. ¿Por qué no pudo el Perú comprar vacunas en el mercado internacional? Ya se sabe, ya lo ha denunciado la gente del Comando Vacuna, porque el gobierno no quiso aceptar las condiciones que los laboratorios internacionales negociaban con sus contratos. Básicamente, someterse a arbitrajes internacionales en caso de disputa. Eso me parece absolutamente ridículo, porque en todos los contratos que ha firmado el Estado peruano, por lo menos desde el año 2000, hay cláusulas de sometimiento a arbitraje internacional. ¿Por qué sí cuando se trata de un financiamiento? ¿Por qué sí cuando se trata de una emisión de bonos? ¿Y por qué no cuando se trata de vacunas? Es decir, prefieren que la gente se muera de COVID, muera asfixiada, a aceptar el prurito ideológico, ¿no es cierto?, de que ellos renuncien a la soberanía nacional. Nadie renuncia a la soberanía nacional por someter una controversia a un arbitraje internacional. Eso pertenece a una ideología del siglo XIX. A eso los abogados le llamaban la doctrina Calvo. Hubo un señor que era ministro de Relaciones Exteriores de México que dijo que un Estado solo se podía someter a la jurisdicción de su propio Estado, su propia jurisdicción. Bueno, eso está largamente superado y el Perú hace años que se somete a la jurisdicción arbitral. No tiene ningún sentido. Y el hecho de que Vizcarra no haya comprado la vacuna Pfizer o AstraZeneca en su momento, o la de Moderna en su momento,
es simplemente consecuencia del prejuicio ideológico. Eso, en mi concepto, tiene contenido criminal y debe ser investigado por parte de las autoridades del Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad histórica y la sanción a los responsables. Nos quedan algunos minutos más. Queríamos poder conversar con usted sobre el tema también económico, ya que ha sido bastante golpeada la economía nacional. ¿Cómo ve usted posible la reactivación económica o qué sectores cree usted que podrían apoyar en una reactivación económica de nuestro país? Bueno, la única manera como puede haber reactivación económica es que el Estado entienda, el gobierno, el señor Sagasti entienda que el sector privado no es enemigo, es todo lo contrario, es el único que nos va a sacar de la situación en la que estamos. El Perú empezó la pandemia en una situación envidiable económica. Tenía reservas internacionales muy importantes, ahorros hechos fruto de la prosperidad de los últimos 25 años, que hacían que el Estado peruano tuviera una gran tranquilidad financiera. Hoy día ya no queda dinero porque lo regalaron, ¿no? Lo que Vizcarra hizo fue dar bonos politiqueros irresponsablemente a la gente. Ese dinero no fue utilizado por nadie para luchar contra la pandemia. Los grandes beneficiados han sido los vendedores de electrodomésticos, ya que la gente lo que hacía con estos bonos, irresponsablemente, por supuesto, como todo subsidio, era irse a comprar televisores LED, de plasma, equipos de sonido, torres de sonido, computadoras, internet con fibra óptica, y gastaron el dinero en cualquier cosa menos en subsistencia. Y claro, el dinero se gastó. Claro, la remató Vizcarra cuando creó los programas Reactiva con dinero subsidiado, que por supuesto las empresas tomaron encantado de la vida porque le regalaban el dinero. Yo estoy seguro que ese dinero no va a ser pagado. Los empresarios que tomaron el Reactiva, seguramente algunos pocos responsables, pagarán, pero la inmensa mayoría no lo va a pagar porque eso tiene la garantía del Estado. Entonces, si no lo pagan, ¿el banco a quién le va a cobrar? A COFIDE, al BCR, ¿no es cierto? Y simplemente no pagarán esa deuda. Con lo cual, la economía nacional se va a encontrar en una situación muy precaria, más débil de lo que ya está, y gravemente afectada. En el Perú hay 6 o 7 proyectos mineros aprobados que podrían sacar la economía nacional a flote en muy poco tiempo. Por supuesto, por razones políticas, ninguno de esos proyectos se está llevando a cabo. Simplemente por la oposición ideológica de los sectores de la izquierda al desarrollo de estos proyectos mineros. Lo que es indispensable si queremos salir rápido de la crisis es poner esos proyectos mineros a trabajar. Por supuesto, en el camino ha comenzado los ataques al agro y a otras actividades que van a causar daño. El Perú había batido todos sus propios récords de exportaciones agrícolas, inclusive con sembríos de productos que no se cultivaban en nuestro país. El Perú ha llegado a convertirse hoy día en el primer exportador de granada del mundo, en el segundo o tercer exportador de arándanos del mundo, fuera de sus ya tradicionales, bien novedosos, espárragos, uva de mesa, paltajás. En el Perú la palta que se sembró, que se comió siempre, no era la Hass, era la palta criolla. Pero ahora el producto de exportación es la palta Hass, porque es la palta que les gusta a los norteamericanos y al mundo anglosajón, que son los grandes compradores. Las modificaciones que se han hecho a la ley de promoción agraria ciertamente van a afectar ese desarrollo. Y hay una gran inestabilidad institucional que es enemiga de la inversión. Si queremos salir rápidamente de la situación en la que nos encontramos, tenemos que favorecer la inversión privada. No hay otro camino. Y yo diría que en los proyectos mineros tenemos la gran locomotora que va a sacar al país de la crisis, y en la agroindustria tenemos al gran empleador que va a permitir recuperar rápidamente los niveles de empleo que se han perdido durante la pandemia. Que quede claro que el Estado peruano ha adoptado políticas absolutamente equivocadas en cada uno de los puntos en los que se ha metido, y ha provocado un daño todavía peor que el de la pandemia. Es decir, las políticas gubernamentales del Estado peruano han agravado los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Y eso es muy significativo y también, pero yo, será materia de discusión en este debate electoral que recién comienza. Finalmente, doctor, ya que hemos podido tocar una gran variedad de temas a lo largo de esta conversación, esta exposición que nos ha dado, eh, quería preguntarle cómo ve el papel de los medios de comunicación o qué papel podrían jugar mejor los medios de comunicación en estos escenarios que tenemos por delante. Así como no, yo veo que los medios de comunicación tienen un papel decreciente, son cada vez menos importantes, económicamente y socialmente. ¿Por qué? Porque no han sabido adaptarse al desarrollo de la tecnología. La tecnología ha ido mucho más rápido que los medios de comunicación. Por supuesto, todavía tienen influencia, básicamente en la clase política y básicamente porque fijan la agenda de la discusión. Pero a nivel social, las redes sociales han terminado siendo mucho más importantes que los medios de comunicación ya hoy día. De hecho, las personas se enteran de los acontecimientos que suceden primero por las redes que por los medios de comunicación. De tal manera que yo veo una importancia decreciente. El gran científico, político y sociólogo italiano Giovanni Sartori decía que había una relación entre un medio de comunicación determinado y el régimen político predominante, ¿no? Y su ejemplo era histórico, ¿no? Él decía, por ejemplo, el periódico produjo la Revolución Francesa, ¿no? Y asociaba régimen político con medio de comunicación. Como sabemos, el primer diario aparece en el mundo en el siglo XVII en Francia, en tiempos del cardenal Richelieu, y en el siglo XVIII los diarios cubrieron toda Francia y de Francia pasaron al mundo. Entonces, Sartori dice que los diarios crean la revolución. Es decir, los diarios es inexplicable la revolución francesa. Luego dice, por ejemplo, que con la aparición de la radio aparece el fascismo, ¿no? Él dice, el totalitarismo en general es inexplicable sin la radio. ¿Por qué? Porque la radio permite llevar de manera dramática la voz, no la imagen del caudillo, y teatralmente impresionar a las masas. Se pregunta el mismo Sartori en su clásico tratado sobre teoría de los partidos políticos, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido televisión en tiempos de Hitler o de Mussolini? La gente no le hubiera dado miedo, le hubiera dado risa, ¿no es cierto? Porque Hitler era un orador casi burlesco y Mussolini farsesco. El mismo Stalin era un pésimo orador y Lenin no tenía ningún atractivo. Pero claro, por la radio eran muy impresionantes, porque uno solamente escuchaba una voz impostada, ¿no? Que causaba un gran impacto. Dice Sartori que, por ejemplo, la democracia está asociada con la televisión. La democracia moderna es fruto de la televisión. Y pone como ejemplo el clásico debate en la política americana entre Nixon y Kennedy, ¿no? Y dice, ahí es la síntesis de la democracia. Como en la televisión, probablemente el mejor, que era Nixon, como sudaba copiosamente, tenía que secarse la frente, le brillaba la frente porque tenía un cutis más grasoso, pese a que era el mejor de lejos y dijo mucho mejores cosas, frente al Kennedy, guapo, que no sudaba o que sudaba menos, que contestaba generalidades, pero que básicamente era un hombre elegante, frente a un Nixon que no lo era, y claramente Nixon era el mejor preparado y Kennedy no, ganó las elecciones Kennedy, o muy poquito, pero las ganó. Entonces, Sartori ponía como ejemplo de cómo la televisión podía convertir al mejor peor, simplemente por la imagen. Claramente, Nixon era un político mucho más importante que Kennedy, pero Kennedy terminó ganando esa elección. Nixon después ganó las suyas y terminó dramáticamente por su propia culpa, pero la televisión tuvo su influencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es ahora qué tipo de régimen político estará asociado con las redes sociales. Hay mucha gente que piensa que eso va a llevar a la libertad, ¿no? A una especie de anarquismo moderno, libertario, porque las apps pueden inclusive convertirse en un mecanismo para democracia directa. Podríamos no necesitar congresos,
a través de mecanismos de democracia directa donde se hicieran votaciones a través de las redes sociales de todos los ciudadanos y se le consultara a los ciudadanos directamente su opinión sobre determinada política o su opinión sobre determinada ley, porque es muy fácil hacer un referéndum si tenemos sistemas de redes seguros donde no haya fraude informático. Eso es pura especulación, nadie sabe cómo va a ser el futuro, pero en el presente queda claro que el predominio indiscutido como vehículo de información social corresponde a las redes y no a los medios de comunicación que están más bien en franca decadencia. Bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado en esta tarde, haber podido conversar, poder tocar estos temas tan importantes. Antes de poder finalizar, queremos dejar constancia de esta reunión. Si pudieran los que tuvieran los medios prender un momento sus cámaras para poder tener una fotografía y poder dejar constancia de esta entrevista, de este evento con el doctor Enrique Gersi, y poder así dejar nuestra huella en esta defensa que tenemos de las libertades individuales. A ver, ahí ya están empezando a prender las cámaras, algunos más, si es que tuvieran los medios adecuados. Ahí hay más gente que ya está encendiendo sus cámaras. Muchas gracias a todos por su participación. Yo les agradezco a ustedes por la amabilidad, por la participación. Veo a muchos amigos, a Jorge, a Vincent, a mucha gente. Me da muchísimo gusto verlos. Cuídense de todas maneras, pero no hay que renunciar a los principios. Hay que pelear siempre por los principios. Por supuesto, actuando con responsabilidad. Acá estamos. Ahí está Vincent. Fantástico. Siempre, siempre, siempre peleando. Bueno, muchas gracias de nuevo, Walter, a todos ustedes en el CIR por su amabilidad, por su amistad. Estamos aquí siempre a sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. A todos por su participación. Muy buenas tardes. Hasta luego. Mirko, qué gusto verte. Hasta luego.